Dios les bendiga, amados hermanos. Abordaremos el tema el origen del anticristo. Importantísimo que guardemos esto en el corazón, ya que estamos viviendo los días postreros y estamos básicamente viendo el cumplimiento de profecías que fueron dadas por el Señor Jesucristo, cosas que quedaron registradas en la Biblia para mostrarnos el fin de los tiempos. Y precisamente estamos viendo cosas en los noticieros, en el desarrollo global, que son precisamente ya anunciadas en la Biblia y tienen que ver incluso muchas de esas cosas con el origen del anticristo. Y la Biblia nos da muchas luces respecto a eso, acerca de ese perfil siniestro. Y no significa que estemos buscando un personaje de las tinieblas, de ninguna manera, sino que al no ignorar las maquinaciones del diablo, podemos también entender que si la operación de error está a punto de activarse, mucho más antes de eso está el arrebatamiento de la iglesia. Así que entraremos en esto en el nombre de Jesús y básicamente tenemos que revisar lo que la Escritura nos muestra. En Juan capítulo 5, verso 43, el Señor Jesús dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Para que el anticristo sea aceptado por la comunidad judía, deberá tener una conexión con Abraham, una conexión sanguínea. De otra manera no sería recibido. Y la Biblia contiene una profecía que nos puede estar indicando básicamente de qué tribu podría salir el anticristo. En Génesis 49:17 dice la escritura: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Ok, cuando examinamos lo que dice la Biblia y también el desarrollo de la religión del Islam, podemos darnos cuenta que el Islam está conectado con Abraham, ya que es una religión que surge del linaje de Ismael. Y Ismael está conectado con Abraham, que aunque no es el hijo de la promesa, es hijo de Abraham. Y el registro de lo que realmente es el Islam como religión, en términos bibliotecarios, si lo podemos llamar de esta manera, o el registro de Wikipedia, es que el Islam es una religión abrahámica, monoteísta, que establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay Dios o no hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta. La palabra árabe, según el registro de Wikipedia, pero no es el bíblico, esto que voy a mencionar, la palabra Alá significa Dios y su etimología es la misma de la palabra semítica El, cosa que no es así realmente cuando lo examinamos ya de manera bíblica, viendo la raíz de las escrituras. Y habla que la misma palabra que nombra a Dios en la Biblia es la que utiliza el Islam para llamar a Alá, y realmente son cosas distintas y en un momento lo vamos a ver. Ok, el fundador de la religión del Islam es Mahoma. Y básicamente como templo manejan lo que es mezquitas, a diferencia del judaísmo que maneja sinagogas y el cristianismo que maneja templos cristianos o iglesias. Lo que es el Islam, de hecho, data la fundación al año 610. Ok, como escritura sagrada manejan lo que es el Corán, pero aquí en esta nota de color amarillo podemos ver que el Islam surge del linaje de Ismael, quien fue uno de los hijos de Abraham. Ok, cuando revisamos el desarrollo de una religión que es pujante, que está creciendo de manera exponencial, es una religión a la cual hay que prestarle mucha atención porque ellos están esperando un Mesías y el Mesías que están esperando concuerda con el perfil que la Biblia muestra acerca del anticristo. Ok, el Islam cuenta con un crecimiento acelerado a través de muchas naciones. Se dice que un 30% de la población global ya es musulmán. Ok, los musulmanes esperan al Mahdi y es para ellos un asunto doctrinal. Para ellos se trata de un salvador y también dicen que será el califa, es decir, un príncipe que ejercerá suprema potestad civil y religiosa. Es decir, un líder con todos los poderes que se le pueden otorgar de manera religiosa y civil. Eso nos habla prácticamente que le van a entregar el poder a un dictador.
Ok, el Domo de la Roca es en su base una de las obras existentes más antiguas de la arquitectura islámica y es un icono religioso muy conocido. Y en el lugar donde antes se erigiera el segundo templo judío, el cual fue destruido durante el sitio romano de Jerusalén en el año 70. En las postales, en las imágenes de Israel y Jerusalén se puede ver el Domo de la Roca, un domo básicamente que es icónico, pero no pertenece a la cultura judía, sino que al tema musulmán, pero está en territorio judío y es un asunto de pugna y tensión religiosa hasta el día de hoy, de manera que los musulmanes afirman que los judíos bajo tierra han querido incluso derribar el Domo de la Roca con algún tipo de como sismos provocados artificialmente para poder derribarlo. Son acusaciones que del Islam le hacen al judaísmo. Ok, pero los musulmanes esperan que el Mesías islámico instale un nuevo orden social y dicen que traerá una gran transformación global. Y eso está conectado con lo que conocemos como la Agenda 2030, una agenda siniestra, ya que está poniendo los escalones para que el anticristo pueda entrar en el escenario global y tome el control de las diferentes áreas sociales a nivel global. Y la Agenda 2030 es algo que los cristianos debemos de tener en la mira, estarlo revisando, estar pendiente de su desarrollo, ya que la Organización de Naciones Unidas es su precursor, pero es una plataforma que el anticristo tomará en el tiempo final y esto está íntimamente ligado con el desarrollo también del Islam. Ok, los eruditos del Islam hablan de la llegada del Mahdi y para el mundo musulmán es un evento supremamente importante. En Mateo 24, verso 24, nuestro Señor Jesús dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Ok, eso se ha visto, este desarrollo ha estado frente a nuestros ojos en este tiempo, de hecho. Claro, en el tiempo bíblico, en el tiempo del crecimiento y expansión de la iglesia también se dieron situaciones similares, pero ahora ya hay registros fotográficos, videos y cómo falsos cristos se han querido posicionar en el ojo público. Y hemos visto esto de manera que incluso se habla del supuesto Jesucristo de Siberia, pero hemos visto cosas como el caso de apellido Miranda, un hombre que murió, pero que posteriormente, después de que dijo que era Cristo, después también dijo que era el anticristo, una serie de confusiones. El asunto es que después de su muerte apareció su esposa diciendo que ahora ella era Jesucristo y con una tremenda confusión que ha arrastrado a mucha gente y los logran arrastrar a multitudes precisamente porque son operaciones de error que las tinieblas impulsan de una u otra forma. Ok, el cumplimiento de Mateo 24, donde el Señor Jesús dijo que llegarían o se levantarían falsos cristos y falsos profetas y que harían grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ok, los musulmanes creen en un Jesucristo, pero no es el mismo de la Biblia. Es un asunto distorsionado, lleno de confusión, y según el Islam, su Jesucristo, no el Jesucristo bíblico, el Jesucristo del Islam, del Corán. Dicen ellos que será una ayuda del Mahdi, o sea, el Mesías islámico. El Crislán, tenemos que prestarle mucha atención porque el Crislán ya se menciona de manera mediática, ya es algo que se está mencionando muy recurrentemente y hay que poner la lupa en el desarrollo de lo que es llamado Crislán, porque es una unidad religiosa que no es en realidad el cristianismo con el Islam, es en realidad el catolicismo con el Islam. El asunto es que el catolicismo lo etiquetan como cristianismo, cosa que nosotros sabemos que no es así, porque no son cristianos, son marianos, aunque mencionan a Jesucristo, no es su fundamento es doctrina de hombres, herejías, idolatrías, y en alguna otra oportunidad hablaremos al respecto, pero el Crislán ha tenido un crecimiento que hay que prestarle mucha atención. Las tinieblas siempre tratan de imitar los modelos y procesos que Dios maneja, y eso hace que muchos sin discernimiento caigan en confusión. El común denominador entre las religiones principales del mundo es precisamente que se espera un Mesías.
Y esa imitación de las tinieblas precisamente es una operación de error para confundir. Y también muchos caerán en el ecumenismo. El ecumenismo es una unidad de religiones y básicamente el anticristo utilizará el argumento ecuménico para decir todos hacia un mismo Dios y al final se posicionará en el lugar que la Biblia profetiza, un templo donde se sentará haciéndose pasar por Dios. Ok, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en este material, pero Jesucristo advirtió sobre falsos mesías. Es decir, que no debemos de asustarnos porque Jesucristo avisó sobre esto mucho antes que naciera el mismo Mahoma. Bien, los musulmanes y los católicos tienen similitud en algunos aspectos. Cuando revisamos, ellos manejan lo que es algo que es el rosario y los musulmanes manejan también algo que es como un amuleto para el conteo de los rezos que manejan también. Ahora, lo interesante es que la única hija de Mahoma se llamó Fátima, al igual que una de las vírgenes del catolicismo que ha tenido bastante renombre entre los católicos, y es una situación sospechosa, y es porque detrás de la idolatría islámica también está el mismo que maneja la idolatría islámica, que es una entidad espiritual demoníaca, también está detrás de la idolatría católica. Ok, de hecho, como que el mismo impulsor de la idolatría católica también está detrás del Islam, incluso en sus imágenes icónicas, porque tienen hasta similitud. Aquí podemos verlo. Ok, no ignoramos las maquinaciones del diablo, definitivamente, que utilizan ciertos argumentos de la verdad para introducir los argumentos de error de manera solapada, de manera infiltrada, de manera que es que tienen que hablar de cosas positivas. Por ejemplo, usan el nombre de Jesucristo, el nombre de María, el nombre de cosas bíblicas, pero al final para introducir herejías. Ok, como que el mismo impulsor de la idolatría católica también está detrás del mismo Islam. Se ve, la obra se manifiesta y los mismos íconos, la misma inspiración. Ok, se afirma que Mahoma escribió el Corán entre cuadros epilépticos y Mahoma fue instruido por un pastor cristiano en Israel, pero en un punto de su vida ocurrió una desviación que llegó a niveles tan terribles donde se originó una falsa religión de enormes proporciones como lo es el Islam, con un crecimiento impresionante de impacto social en crecimiento en este preciso momento. Ya en Latinoamérica ya sus tentáculos están llegando, están instalándose y hay que estar despiertos ante eso porque está teniendo un crecimiento internacional muy, muy tremendo. Ok, las escrituras bíblicas contienen datos muy precisos sobre el perfil del anticristo, su origen y mucho de la operación de error que desarrollará. Cuando revisamos en Daniel capítulo 11, del verso 36 en adelante, podemos darnos cuenta que se describe el perfil del anticristo de manera bien específica. Y vamos a compararlo con lo que en el Islam hay, de acuerdo también en las profecías del Islam, no que creamos las profecías del Islam, pero la Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno, para revisar cómo es lo que ellos están esperando en contraste con la Biblia. Ok, Daniel 11:36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá. Ok, cuando dice que sobre todo Dios se va a engrandecer, significa que eliminará el ecumenismo. El ecumenismo que en cierta fase del proceso que llevará el anticristo para llegar a la parte de someter a las sociedades, en algún momento lo va a impulsar, pero llegará un momento en que se va a engrandecer sobre todo Dios y contra Dios de los dioses hablará maravillas. Esos son blasfemias, es que va a hablar de manera terrible. Ok, entonces eliminará el ecumenismo. Pero la Biblia también describe en el verso 37, del Dios de sus padres no hará caso. Significa que ignorará al Dios de Abraham. Entonces podemos ver que la Biblia nos indica que habrá una conexión sanguínea con los judíos, entre el Mesías falso que llegará, o sea, el anticristo, habrá una conexión sanguínea. Y dice la Biblia, del Dios de sus padres no hará caso. Pero también vemos que dice ni del amor de las mujeres. Eso significa que será pro LGTB.
Pero sigue diciendo, ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá. Ok, cuando vemos el verso 38, aparece algo que tenemos que revisarlo de manera con bastante atención, porque aquí se declara algo que muchos tienen que entender que no es lo mismo Alá que el Dios bíblico, no es lo mismo. Y cuando revisamos esto, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, dice el verso 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Ok, vea qué tremendo es esto. Y cuando vemos esto, dice el Dios de la fortaleza. Esta parte quiero que le prestemos mucha atención, precisamente porque es la referencia H433 de la concordancia Strong. Esto es básicamente una referencia bíblica que nos deja ver la raíz de lo que es la palabra Dios de las fortalezas. Y es la misma que Eloah o Alá. Entonces, cuando la Biblia describe que honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, está hablando que honrará a Alá. No es el mismo Dios bíblico. Dice Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Es interesante que la Biblia nos da datos específicos de la operación de error con detalles tan claros, detalles tan impresionantes. Muchos años antes, cientos de años antes que Mahoma naciera, cientos de años, cantidades, miles de años antes que el Islam comenzara, ya la Biblia profetizaba que llegaría un personaje que honraría, oiga esto, al Dios de las fortalezas, que es el mismo Alá, pero no es el mismo Dios de la Biblia YHWH, no es el gran yo soy, sino que es un usurpador de el verdadero Dios. Ok. En el libro de Macabeo se registra la abominación desoladora que ejecutó Antíoco Epifanes al sacrificar un cerdo en el lugar de culto judío. Y eso fue un ensayo de las tinieblas, ya que el anticristo realizará una abominación desoladora también. En los escritos musulmanes se enseña que el Mahdi sacrificará cerdos y destruirá cruces. Significa que lo que Antíoco Epifanes desarrolló, el anticristo también lo desarrollará. O sea, son como prototipos que el enemigo utiliza para luego desarrollar ya lo oficial, dicho de alguna manera. Los escritos musulmanes afirman que el Mahdi para básicamente ganarse a la población, los musulmanes afirman que el Mahdi hará excavaciones arqueológicas y descubrirá los verdaderos manuscritos de la Biblia y descubrirá la verdadera arca del pacto. Es seguro que esos escritos van a desvirtuar a Dios y tratar de poner a Alá por encima de YHWH, o sea, el Dios bíblico. Y seguro negará también el sacrificio del Señor Jesucristo. La Biblia declara que en el tiempo de apostasía se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Algo que está profetizado. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, la escritura enseña que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok, es decir que llegará un tiempo donde romperá todos los pactos ecuménicos que en algún momento promovió para poder escalar. O sea, es algo profetizado. De hecho, la Biblia está más adelantada que lo que saldrá el día de mañana en los periódicos. La Biblia está más actualizada que la Internet. La Biblia tiene cosas que en el Washington Post, en el New York Times, no han salido aún. Cosas que aún CNN no ha publicado, Dios ya las tiene registradas en las Sagradas Escrituras. Segunda de Tesalonicenses 2.4 declara, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok, actualmente ya conocemos quiénes se sientan como si fueran dioses en lugares de culto, precisamente. Ya sabemos qué religión maneja ese esquema, esa manera de hacer las cosas. Y cuando revisamos, incluso hay una cruz invertida que no es algo aprobado por Dios. Pero lo tremendo es que siempre en esa religión buscan justificar las acciones antibíblicas. Siempre tienen un argumento para decir que lo que es herejía, que lo que es prohibido por la Biblia es algo aprobado
y realmente finalmente la lógica tienen que coaccionarla o doblarla o destruirla para poder aprobar cosas que realmente están a todas luces en contra de la palabra de Dios. Ok, aparte de tener un trono donde se sientan como si fueran dioses, una cruz invertida. Ok, pero cuando seguimos revisando, incluso tienen ese monumento, un monumento totalmente satánico. Y al ver estas prácticas podemos entender de dónde podrá recibir el falso Mesías mucho apoyo. O sea, el anticristo va a recibir un apoyo de esta religión porque es quien tiene afinidad con imágenes y con ese tipo de íconos idolátricos. Ok, en Apocalipsis 13:14 dice la escritura, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ok, la pregunta es, ¿por qué Dios permite las operaciones de error? En 2 Tesalonicenses 2, esto se responde. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oiga esto, por esto Dios, aquí está la respuesta, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ok, según la profecía musulmana, el Mahdi hará milagros, concordando con lo escrito en 2 Tesalonicenses 2, verso 9. Ahí es una concordancia de la profecía musulmana con la profecía bíblica, pero nosotros entendemos de qué origen es los milagros, de qué orígenes son esas operaciones de origen satánico totalmente. Incluso en Apocalipsis 13:3 está profetizado, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y toda la tierra maravillada siguió a la bestia. Vea qué tremendo. Una profecía específica. El asunto es que esa herida de muerte y esa llaga de muerte que fue curada fue relacionada con lo que ocurrió con Juan Pablo II, un atentado del cual se repuso, del cual volvió a resurgir. Algunos llegaron a creer que esa era una profecía ya que cumplida en Juan Pablo II, ya que él ostentó el título como cabeza del catolicismo. Y la Biblia describe que vi una de sus cabezas, o sea, autoridad, dicho de alguna manera, como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y toda la tierra maravillada siguió a la bestia. Algunos han pensado que se cumplió en ese atentado, otros incluso han considerado que en el término del año 2000 se cumplió, ya que de alguna manera la tecnología fue herida con un cambio del cual se puso o se pudo reponer, ya que las computadoras no estaban listas para cambiar de siglo o milenio. Pero esa herida tecnológica de alguna manera se curó y la tecnología siguió creciendo a niveles agigantados, y se considera que también podría ser el cumplimiento de esa profecía. Okay. Pero es muy posible que el anticristo sufra un atentado donde su resurrección sea parte de la operación de error que hará tropezar a millones de personas que verán la noticia. Una noticia que seguramente será publicada por todas las redes sociales, por las televisoras, por la internet en un segundo. Incluso en las palmas de las manos podrá verse por medio de los teléfonos móviles una noticia de un nivel global. Y está profetizado que eso, cuando resurja, porque va a ser herida de muerte y va a resurgir, eso hará que muchos crean que se trata de un verdadero Mesías, pero son errores totalmente de las tinieblas. La Biblia profetiza un convenio o un pacto que será desastroso, y seguramente el contenido de ese pacto hablará de una supuesta paz internacional. Isaías 28, verso 14 al verso 15 declara: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Vea qué certero, qué tremendo es esto. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos.
Ese pacto que tenemos hecho con la muerte, según las palabras de los judíos, es el pacto que hará aquel falso Mesías como un tratado de paz internacional. Por eso cada vez que un líder intenta conciliar entre Palestina y judíos, entre los palestinos y los judíos, es sospechoso de llevar a cabo este pacto, porque son tratados de paz. De hecho, hay otra profecía que dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces destrucción repentina. Ok, entonces son cosas que están en la Biblia profetizadas de manera categórica para poder identificar el tiempo que nosotros estamos viviendo. Bien, básicamente la escatología musulmana habla de un tratado de paz que hará el Mahdi con una duración de 7 años, precisamente el tiempo de la gran tribulación, concordando con el reinado del anticristo y la semana 70 profetizada por Daniel. En el capítulo 9 de la profecía de Daniel, en el verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Profecías específicas, profecías claras. Ok, en la escatología musulmana se habla de una terrible persecución contra los judíos, lo cual la Biblia con mucha anticipación ya profetiza. Y en Lucas 21:20 en adelante, el verso 22 dice lo siguiente, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. El cautiverio judío de los años 40 es una muestra, pero a escala menor de lo que ocurrirá en el tiempo final, ya que aunque murieron más de 6 millones de judíos, fueron más, pero los preferidos del holocausto fueron los judíos. Aunque murieron millones de judíos, lo que vendrá en el tiempo tribulacionario será todavía mucho mayor, porque el anticristo va a operar de manera directa en contra de los judíos, en contra de todo lo que tenga olor a Dios. Y los judíos sabemos que han sido herederos del Antiguo Testamento, no recibieron al verdadero Mesías y eso les expone para poder ser engañados por el falso Mesías, que en su momento les va a generar confianza, pero que en otro momento los va a destruir. Y lo que ocurrió en el cautiverio judío de los años 40 es solo una muestra de cuán terrible va a ser el holocausto final o la gran tribulación, ya que Jesús dijo que es un tiempo único, lo dijo con sus propias palabras, porque dijo que no habrá otro tiempo o otra tribulación como esa. O sea, es un tiempo específico y único, pero terriblemente desastroso. Ok, las fotografías que hay acerca de ese holocausto son reales, porque Alemania tenía la mayor tecnología del momento en los años 40 y ellos registraron en video y en fotografía mucho de lo que cometieron, aunque no todo, pero registraron mucho. Y aún en esos lugares donde los cuerpos eran tirados, algunos iban vivos todavía, pero estaban tan débiles y sometidos los judíos que no podían pelear ni oponerse. Y si eso es una situación atroz, eso nos deja ver cuán más terrible será el tiempo de la gran tribulación. También se dice en la profecía islámica que el Mahdi peleará contra los enemigos de Mahoma. Y esto nos habla de la persecución del tiempo tribulacionario, una vez que el anticristo se quite la careta y abiertamente muestre que no se trata del Mesías bíblico, sino de Satanás mismo buscando, oiga esto, buscando ser adorado. En ese punto los judíos se negarán, pero será muy tarde y comenzará un nuevo holocausto, o sea, la gran tribulación de la cual habló el Señor Jesús, que es un tiempo único, terriblemente único. Será un dictador, el anticristo, peor que Mao Zedong, peor que Adolf Hitler, peor que Joseph Stalin. Será un dictador que superará la maldad de esos dictadores que mataron millones de personas. El anticristo creará una persecución terrible a proporciones nunca antes vistas. Está profetizado por Jesús. Por eso hay que escapar de lo que vendrá como un lazo alrededor de toda la tierra. Algo que la Biblia nos enseña. En los últimos tiempos, las organizaciones yihadistas o yihadistas no estatales como ISIS, entre otras, han utilizado la decapitación como método para matar cautivos. Y en Apocalipsis 20, verso 4, hay una profecía que dice lo siguiente:
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Okay. Habla de decapitación por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y hemos visto que las organizaciones yihadistas no estatales como ISIS, el método de ejecución ha sido precisamente decapitaciones. Entonces, concordando el Islam aún en esto con la profecía de la Biblia. Una situación que está dándose aún en este tiempo. Hay ciertos territorios donde recientemente me informaba una hermana en Cristo que investiga acerca de estas situaciones, que hay un territorio en específico que los días viernes son los días de ejecución. Y el Islam ha estado desarrollando esa forma de ejecución que la Biblia describe que será una forma de operación del tiempo tribulacionario. Entonces podemos entender de dónde va a surgir el anticristo, podemos entender cuál será su base religiosa, cuál será su desarrollo, y la Biblia describe con mucha anticipación cosas que la gente ya tiene frente a sus ojos, pero no perciben porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Todo esto muestra lo cercano que está el cumplimiento de Mateo capítulo 24 y más específicamente el verso 30, donde dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Una profecía que está muy cerca de cumplirse, porque si el anticristo está cerca de salir en el panorama mundial, significa que mucho antes vendrá Jesucristo por su pueblo en el arrebatamiento, y en el desarrollo de los 7 años de tribulación y gran tribulación, en el cielo tendremos las bodas del Cordero, pero al final de esos 7 años Jesús regresa con su pueblo y es donde se cumplirá la señal de la segunda venida de Cristo, donde todo ojo le verá. Ok, pero en 2 de Tesalonicenses 2:8 se describe: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, que en la segunda venida Jesús avergonzará, aplastará al anticristo y al falso profeta. Es decir, que está profetizado el fin del anticristo, ya que la operación de error será aplastada por el genuino Señor Jesucristo en su segunda venida. Será el cumplimiento de Mateo capítulo 23, verso 39, donde Jesús declaró: porque yo os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa bendición que dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor, es porque los judíos estarán rodeados por las naciones, sometidos por el poder del anticristo, y solamente Jesús podrá librarle. De manera que incluso Estados Unidos le dará la espalda a Israel. Las naciones que han querido destruir a Israel se aprovecharán en ese tiempo de tribulación para tratar de desaparecer a Israel. Pero no lo lograrán porque Israel es un pueblo que está en el plan de Dios. Pero el anticristo operará de esa manera, y la Biblia nos deja ver que el origen del anticristo es con un perfil que lo podemos encontrar entre las profecías musulmanas, entre la operación de error del Islam. Podemos entender que el Mahdi que esperan los musulmanes es el falso Mesías que entrará en el escenario global, convenciendo a los líderes globales y posicionándose como líder sobre ellos. La Biblia lo deja ver de manera categórica y nos da señales impresionantes. Así que el desarrollo de esa religión islámica, las situaciones de señales, terremotos, guerras, rumores de guerras, tensiones sociales, pestes, hambres y todo lo que está profetizado nos muestra que estamos a un paso del arrebatamiento de la iglesia. Así que hay que limpiar nuestras vestiduras, prepararnos, porque Cristo viene pronto y su galardón con él para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendiciones.